Estabas en tu turno, Rubén. Insiste Israel en que Alejandro Moreno tendría que hacer lo que hizo Adán Augusto López con sus declaraciones patrimoniales. Varias veces lo ha hecho, no tiene ningún proceso en su contra. Esto del famoso desafuero ha sido utilizado mediáticamente por Morena, por personajes de Morena, para traernos ahí en los dimes y diretes. Pero también nos dice Israel que los ataques a un funcionario de Morena sirven para desprestigiar al movimiento. No, el movimiento trae graves problemas por sí mismo. Todo esto que hablábamos al principio sobre la violencia, todo esto de bronca que traen con el paquete económico, de ingresos que no tienen hoy para cubrir el gasto del próximo año, todo este tema del desmantelamiento de la democracia, no nos culpen a nosotros, traen suficientes broncas con el país que se tienen que dilucidar y que nos están poniendo en riesgo como nación. Además de eso, pues las broncas que se generan y que salen, porque son desde adentro, a la opinión pública. ¿Qué quieres saber específicamente de Alejandro Moreno? No, a ver, yo es más que bien... luego sabes que ese discurso se repite en Twitter y la gente, ya saben quiénes manejan las redes sociales de López Obrador, es muy insistente respecto a eso, ¿no? A ver, que Azucena no preguntó sobre Alejandro Moreno porque solamente está contra Morena, ya saben quién. Pero entonces por eso la agarras contra mí. Bueno, a ver, está bien. Yo lo que quiero saber es qué quieren saber de Alejandro Moreno, pues para preguntárselo, algo ahorita, ¿no? Rubén, que se hace que está muy desprestigiado Morena y el movimiento. Pues hoy sale una encuesta en el Financiero. Pero contéstame qué quieres saber para preguntarle. No, pues a ver, lo que nosotros decimos es, se sentó un buen precedente, y no solo Alejandro Moreno, cualquier otro político, desde mi punto de vista, tiene que salir así. Cuando sea cuestionado, eres político, ni modo, sales y das aunque la sea cara decir y demuestras. Mentiras y ya, listo, pues, cumplido el requisito. Entonces, o sea, estamos aceptando entonces que sí son mentiras las de Adán Augusto. Pues sí, yo sí. Pues yo no digo tiene que son mentiras, fundamento. O sea, no, más bien los ataques hacia Adán Augusto. Lo que él dijo son mentiras, porque claramente no hay correspondencia entre lo que dice con lo que hace. No desvíes, Emilio, lo de ahorita el 73% de aprobación de la Pero la presidenta es otra cosa, ¿eh? Sí, y los resultados. Adán Augusto es otra. La presidenta es la cabeza, a ver, la presidenta es la cabeza del movimiento. De su gobierno. Es la cabeza de todo el movimiento. No queda duda que lo que está pasando es que hay una crisis ética y política en este momento con el tema de Adán Augusto. Pero si nos vamos a otros temas, ahorita vamos a hablar de la encuesta y con mucho gusto, pero no pierdas el sentido de que una persona coordinadora de la fracción parlamentaria Morena del Senado da explicaciones que lo único que hace es hundirse más. La sabiduría popular de veras sirve en estos casos. Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y lo que está pasando es que Adán Augusto cada vez se enreda más. Y como no puede explicar, incluso acaba atacando hasta a los periodistas. No es cierto que le haya dado la declaración a los periodistas de Israel. No es cierto. Se la pidieron y no la quisieron dar. La enseñó de lejecitos. Y si él tiene pretensión de poder explicar su información, tendría que darlo. Lo único que queda claro es que es un cuate que tiene fortunas no aclaradas, porque para mí esos niveles de ingresos no son poca cosa, no son poca monta. Lo menos es evasión fiscal. Lo menos es incumplimiento de la norma parlamentaria para presentar su declaración patrimonial. Y ahora resulta que hasta departamentos que no declara, pues ¿de qué hablan cuando dicen que tienen superioridad ética? Lo que se está viendo es una bancarrota ética de Morena y sus liderazgos. Adelante, a ver. Yo sí creo que no tiene... A Adán Augusto le salió la barredora en el sexenio. O sea, ahí se empezó a crear la barredora con Bermúdez. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es que estemos de acuerdo, sino que hay documentos, pues. Bueno, eso es un asunto. Adán Augusto es el cuestionado. Pues la presidenta, qué bueno que tiene buena aprobación, pero eso, ¿cómo justifica lo que Adán Augusto hace? No, lo que estaba yo diciendo, y de ahí partió, digamos, este punto, es que se ha utilizado en las últimas semanas, yo creo que ya llevamos unas 6, 7 semanas, en donde los ataques al presidente de la Jucopo, que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado. No sé cuántos sexenios con Calderón. Pero, a ver, no a lo que voy. Ustedes hablan años y años del pasado. No se debe de olvidar, es que tenemos que estar denunciando esto. Sí, pero a ver. Le quitan visas a presidentes municipales de Morena, a embajadores de Morena, a diputados de Morena,
hay una cosa de violencia inusitada. Y ustedes, ay, en la dulce farniente, tararata, qué bonito paseíto. No, a ver, perdón, pero cada vez les quitan más acaban visas. de reportar hace unos minutos aquí mismo en esta mesa que el viernes o el fin de semana fue los días con menos homicidios Pero eso desde es hace falso. muchos Eso es años. falso. Entonces, Falso de falsedad. es que no reconocen los datos, No, a ver. reconocen los datos oficiales. A A ver, ver, Rubén, si no ahora están voy de yo. acuerdo Rubén con tiene esos ese datos, tema, ¿cuáles son los datos muy que sí estudiado. son confiables para A ver. ustedes? Hablando de ese tema, sale el ENVIPE, sale el ENSU y dicen que este país es inseguro, que la gente se siente insegura. Sale la estadística oficial de homicidios y dicen que bajaron a la mitad. Entonces surgen dos preguntas: ¿por qué suben las desapariciones? La otra pregunta es esencial y muy lógica: ¿de un día para otro? Bueno, pues la primera respuesta o la primera hipótesis es que están falseando, y la segunda es que trae una matazón López Obrador, porque de un día para otro está pasando esto, entonces el otro trae una matazón terrible. Pero además, si tú ves la información, ya no está toda la información que antes se ponía sobre la mesa. Antes encontramos los reportes de la autoridad y junto a eso los reportes de la prensa, para ponerle el nombre Fuentes claro. abiertas se Decía llamaba. fuentes abiertas, pero es la prensa. Y tú ves ahora que hay, por ejemplo, 12 muertos en Nuevo León que nunca aparecieron en No la reportan. estadística, Mira. o que el famoso homicidio de aquel fiscal, cuando menos los 4 o 5 días posteriores no apareció. Eso es falso. Pero A ver, Ustedes- agua, mi niño, me falso. toca, A carnalito. ver, Agua, mi niño, Tú aguanta. agarraste dos ahí, No, y me robaste unos el financiero, segundos a mí. lo que te deja ver es una presidenta Al aprobada. financiero, a ver, habla de la encuesta. ¿Me la prestas para mostrarla? Es una presidenta aprobada con un gobierno reprobado. Eso es lo que dice la encuesta. Y podemos ver los datos perfectamente. aprobación La economía podemos decir muchas en circunstancias. caída, aquí ¿Cuál está, es la Bueno, misma encuesta, ahorita hablamos carnal. de economía, En entonces. corrupción, cada vez mayor la percepción de corrupción. Economía empezó, fíjate, aprobando 74, ahorita va en 53 y rechazando 43. Corrupción, empezó en 52, está en 75, lo que reprueba la gente. En seguridad pública ya es mayor el negativo que el positivo. El crimen organizado está en 74. Y luego, ¿cómo combate el crimen organizado? Y lo único que mantiene alto es apoyos sociales, que por cierto no hizo Morena, viene desde antes. Y están en la Constitución gracias a los votos de la oposición. Sí. Es decir, lo que está diciendo el financiero, la encuesta que tanto te gusta presumir, es una presidenta aprobada con un gobierno reprobado. Ok, no es solo el financiero, es ENCOL y muchas otras encuestas. ENCOL, que es la que pagan ustedes, carnal. A ver, también de las eras, y decir en economía que acabas de mencionar. El propio Fondo Monetario Internacional acaba de hacer un ajuste porque había dicho que íbamos a crecer a 0.4 del PIB este año y acaba de hacer un ajuste y lo mandó al 1. También hizo lo mismo el fin de semana. El fin de semana acaba de hacer lo mismo la OCDE. A ver, el salario ha crecido como nunca en el sexenio del Estoy leyendo la encuesta que quiere citar. Nada más léela completa. Es que a ustedes no les gustan los datos. O sea, ahí están esos los datos son oficiales. Es la misma encuesta que tú te gusta. Los datos oficiales que Claudia Sheinbaum está aprobada y la economía y el gobierno está reprobado, carnalito. Es la misma encuesta. Claudia Sheinbaum dice 73%, ¿no? Y luego, acá lo que tú destacabas, Emilio, es el tema, por ejemplo, de ¿cómo mide la economía la gente? De 74% que la aprobaba en abril, ahora solo el 53%. Correcto, una tendencia muy a la baja. Economía. Luego, corrupción. La gente percibía como 52% que estaba corrupto el gobierno. Que desaprobaba lo que había hecho. Lo que había hecho y ahora 75%. Seguridad pública, ¿ahí le va bien o no? Está arriba bien, negativo. Subió negativo. Hasta estaba en positivo. De 37 a 53. Se cruzó. Más gente pensaba bien y menos gente reprobaba. Hoy más gente reprueba. Y apoyos sociales, pues sigan. Crimen organizado. Mira cómo está el crimen organizado. Crimen organizado de pues muy mal, 74%. El crimen organizado empezó mal en 61 y ahorita está en 74. Entonces yo nada más te digo, lee la encuesta completa, carnal. Sí, porque nada más lees lo que te conviene. Sí, pero a ver, yo te estoy dando otros y qué interesante datos. que Sheinbaum esté encima de AMLO, ¿no? Sí. Qué interesante, 73 en el primer año Sheinbaum, 68 en el primer año Andrés Manuel. A ver, Rubén. No hay que perder de vista varias cosas. Cuando se califica a las personas al inicio de un sexenio, pesan muchas cosas. Por ejemplo, por quién votaste. Por ejemplo, la posición que hoy tiene ese personaje. Es evidente
que Claudia Sheinbaum se movió un poquito hacia el centro y no en los extremos estos que tenía López Obrador. Ujú. Por lo tanto, puede ser que mucha gente le esté dando un beneficio de la duda. Correcto. Por otro lado, tener una alta aprobación no significa ni ganar elecciones, para empezar. Segunda, ni que tu gobierno sea bueno, porque puede ser la simpatía que tenga una persona. Y tercera, que te va a durar para toda la vida. Esos márgenes de aprobación los han tenido otros presidentes, y para eso no hay que echar las campanas a vuelo. Y yo creo que Israel comete un error, porque echar las campanas al vuelo es que le vaya bien al gobierno, que le vaya bien a México, que haya buenos números del país. La economía está mal y va mal, el gobierno está quebrado, la inseguridad no es cierto que esté mejorando en ese renglón este gobierno. Y la última, estamos en la construcción, aunque parezca muy etéreo, de una dictadura, y se va a seguir avanzando en eso cuando le quiten al amparo todos los beneficios que nos daba la reforma del 2010-2011. Bueno, vamos a regresar con la última ronda, el cierre y lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a Adán Augusto López. Por supuesto, ya le preguntaron sobre el dinero, sobre los impuestos, la barredora, etcétera. Entonces, cuando regresemos la escuchamos y cerramos esta mesa, ¿les parece? Correcto. Gracias. Regresamos. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Adán Augusto López. Presidente, en otro tema quisiera preguntarle, luego de las revelaciones sobre este asunto de presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales del coordinador de Morena en el Senado, cuando usted planteó la posibilidad de que él explicara públicamente qué fue lo que ocurrió, así lo hizo, y al hacerlo de alguna manera reveló abiertamente sus ingresos y también sus declaraciones. Ahí con esas cifras, con acceso a esas cifras, se pudo hacer el cálculo y en realidad resulta que él habría pagado alrededor del 2% del ICR cuando la tasa es del 15%. Yo le quiero preguntar si el sistema de administración tributaria está investigando o va a investigar esta irregularidad en el caso del senador Adán Augusto. Pues él ya aclaró, y si hay alguna irregularidad se informa. Esta idea ahora, ¿no?, de Reforma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupción. Y entonces ahora es la visión de que, es que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. López Obrador. Bueno, no hubiera podido haber programas de bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción del gobierno. A ver, Rubén. Volvemos a ese estilito que tiene Morena de hacer argumentaciones y narrativas que confunden. Los programas sociales están en la Constitución porque la oposición los votó. Primera. Segunda, los programas sociales no salen de ningún ahorro de ningún tipo. Salen de la determinación presupuestal de invertir ahí el dinero. Tercera, el presupuesto de este país no tiene problemas por los programas sociales, sino por muchas otras cosas que se hicieron en el gobierno de López Obrador. Este país tira a la basura 1 billón de pesos al año, 1 billón completo en puras locuras. Entre ellas trenes que no llevan a ningún lado, que no tienen pasajeros, aeropuertos que tienen muchos problemas, pagar un aeropuerto que se destruyó para cumplir un capricho. Siguiente, los problemas financieros de este país son el enorme endeudamiento que está haciendo el gobierno y además la concentración, están ahogando a las entidades federativas. Y sí, todo fue en el gobierno de López Obrador, que extiende su manto hasta este gobierno y que no le da margen de trabajo a la presidenta de la República y que tiene que salir a defenderlo todos los días o allá en la Cámara escuchar ese mantra que lanzan las hordas morenistas de afiliación a López Obrador. A ver, Rubén, vamos Emilio, en el cierre. Mira, la corrupción del pasado no legitima la corrupción del presente. Ambas son absolutamente reprobables y rechazables. Y Morena se confunde, creyendo que señalando el pasado se le exime lo del presente. Y por eso Claudia Sheinbaum, al hacer esa equivocación, no se da cuenta que está siendo reprobada casi en economía,
está siendo reprobada en la lucha contra la corrupción, está siendo reprobada en trabajo de seguridad pública y está siendo muy reprobada en la lucha contra el crimen organizado. Y si también revisas, más de la mitad de los mexicanos entrevistados no consideran que haya mejoras en escuelas y servicio educativo, tampoco consideran que haya mejoras en pobreza y en la lucha contra la pobreza y desigualdad. Más de la mitad de los mexicanos consideran que los servicios médicos y salud pública están mal y que el combate al huachicoleo ha empeorado y que Pemex es un desastre. El saldo del año es una presidenta aprobada con un gobierno absolutamente reprobado y más vale que lo vayan entendiendo. A ver, si los programas sociales están en la Constitución, por lo que decía Rubén, es por Morena. No por la oposición. Falso. A ver, gobernó mostrar. El PAN, aquí gobernó todas el las semanas, PRI. si quieren, a ver, pero las okay, personas, ¿por qué no recibían entonces una pensión para adultos mayores en el tiempo del PAN y del ya PRI? Lo recibían, ¿Por qué no lo recibían las personas con discapacidad? ¿Por qué no lo recibían los estudiantes, Azucena? Se puede decir que sí lo recibían, la gente sabe que nunca lo recibían. Ahora es universal, ahora sí, no es una cuestión clientelar para algunos cuantos. Si no había corrupción en esos sexenios, entonces ¿por qué no le llegaba a la gente ese dinero? Ahora es 1 billón que se va a inversión. Nosotros así lo vemos en el movimiento como una inversión, no como un despilfarro, no como algo ahí. Ahora, el trabajo que ha hecho Antonio Martínez Dagnino, que es el jefe del SAT, tanto en el gobierno del presidente Andrés Manuel como en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha logrado recaudación récord. Entonces, ¿cómo es posible que digan que hay corrupción cuando se tiene niveles récord en la recaudación? Porque ahora no se permite la evasión fiscal. No se permite la evasión fiscal, no se permite ni se condonan impuestos. Primero explícame el huachicol fiscal que dice Emilio. Segunda, que se haya duplicado la deuda de este país, porque se duplicó en 7 años. Sí. Pasamos de 10.5 billones de deuda histórica al año que entra a 20.2 billones. Explícame eso nada más. Ahora explícame por qué la gente tiene que pagar por sus medicinas. 6 de cada 10 mexicanos, dice la encuesta del INEGI, tiene que recurrir al sistema privado para sanarse, para curarse y para tratarse. Dime por qué desmantelaron el Seguro Popular. Dime por qué desmantelaron el sistema de educación. Este próximo año vienen en promedio de todas las universidades como 5% menos de presupuesto para las universidades. No se diga para el CONAFE, no se diga para el INEA, para los tecnológicos. Pues dígame, ¿por qué si estamos tan bien está sucediendo todo eso? A ver, una de las preguntas que te responda son muchas. A ver, vamos a apostar algo, porque aquí apuesta todo el mundo. Yo no voy a apostar mi curul, pero sí te apuesto una de las tortitas allá de la hermosa provincia. ¿Cuál es aquí? ¿Cuál es la apuesta? Un pan de muerto. Ahí. Pan de muerto de la hermosa provincia. Y nosotros solamente lo que sea, somos beneficiarios. Y con piñón, ¿no? Pero ¿cuál es ahí la discrepancia? Vamos a hablarlo de salud. Vamos a hablarlo de salud. Salud o programas sociales. El gobierno, bueno, en programas sociales, ningún gobierno ahorita, en esa misma encuesta del Financiero, del PRI, del PAN, dicen que se ha mejorado muchísimo en programas sociales. Siempre ha habido programas sociales. Sí. Pero hay una diferencia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la cantidad y a la manera en que les llega a la gente. Así es. ¿No? Hoy sí le llega a la gente. No son universales, carnalito. Antes no le llegaba a la gente. Perdóname. Antes no le llegaba a la gente. Perdón. El único. A ver, y hay otras y dos para hablar el tema de salud, que me parece muy importante, pues en los gobiernos del PAN y del PRI crearon un sistema megacorrupto. El IMSS creamos el IMSS, megacorrupto, que incluso cuando llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel, trataban ellos de presionarlo, poniéndose de acuerdo para no surtirle medicamentos. Bueno, fue cuando se hizo toda esta reestructuración. Para avisarles, en agosto de este mes que acaba de pasar, 28 millones de medicamentos ya se están distribuyendo. Se acaba de informar, concluyo con eso, 24 millones de mexicanos se quedaron sin salud. E ISSSTE ya tienen al día de hoy el 97% en promedio. Dos diferencias entre programas sociales del PRI y de Morena, ¿cuáles son? La primera, que los servicios colectivos existían y ahora los servicios colectivos no existen, no hay salud. El PRI generó el IMSS, el ISSSTE, el INCAN, todos los grandes organismos nacionales. Hoy no se hace eso. La segunda, que es importante, los programas sociales antes tenían el condicionamiento de alguna característica. Te voy a dar un programa social como beca si vas a la escuela. Hoy se
reparten sin ese condicionante. La tercera, se ha generalizado la entrega a segmentos de población que no lo requieren, es decir, la entrega de las pensiones de los adultos también se dan en las sí lomas. son universales. Se dan en las lomas. El más universal es adultos mayores, pero no llegan ni siquiera a todos. Y la verdad, el problema es pero que no se le da a los más pobres, ¿eh? O sea, la no gente está más pobre llegando que a está en quien las más lo calles no se le necesita. da. O sea, el problema que estamos teniendo es que los programas sociales no están llegando a quien más se necesita. ¿Y cómo Y salieron 13 millones de la pobreza? Eso se hizo No, esencialmente sí, porque no, el movieron padrón el método y ya padrón quedó base que demostrado. utilizó Morena lo hizo Gabriel García Hernández esencialmente con la militancia de Morena y a partir de los Siervos de la Nación, que era la estructura electoral de Morena. El padrón no es un padrón verificado y auditable. Y por eso hay un problema estructural porque no están llegando a quien lo O sea, ni necesita. menos muertos ni menos pobres. Claro que no hay menos pobres. Bueno, lo discutimos la próxima Sí, semana cómo y no. los programas Y sociales. 24 millones de personas salieron de salud. No sé cómo se atreven ustedes a defender eso. La Pues, próxima semana hablamos del tema mejor. Muy bien. Gracias, Gracias, Israel, gracias a Rubén, todos. gracias, Emilio. Adiós.